Nos volvemos a encontrar por estos medios y en la alegría de continuar con nuestra reflexión dominical, siendo el 24 de octubre del 2021 y celebrando ya el domingo 30 o la semana 30 del tiempo ordinario de la Iglesia en el ciclo B de la liturgia. Hoy me adelanto a decir dos razones o tres. Primero, celebramos este domingo que está considerado en la Iglesia como el Domingo Mundial de las Misiones, es decir, una gran misión en todo el mundo. Domingo Mundial de las Misiones es un llamado y una disposición que toma Jesucristo desde el momento en que dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las gentes. De la misma manera, es una misión, es un encargo, una encomienda, una tarea por realizar. Y es la tarea que debe realizar toda la Iglesia, es decir, todos los bautizados. Muchas veces pensamos nosotros, cuando hablamos de las misiones, tal vez en algún sacerdote misionero que pasó por nuestro pueblo, nuestra parroquia, nuestras comunidades, ¿verdad? Y que venía haciendo, ¿verdad?, toda una serie de pláticas parroquiales e incluso la disposición de los sacramentos. Para los que no estuvieran bautizados, aprovechamos la misión para los matrimonios colectivos, en fin, toda una misión de, diríamos, de ir saneando al pueblo de Dios en la medida en que encontramos un sinfín de enfermos en la vida espiritual y por ende también en la vida social o familiar. Bien, una misión, pero esencialmente la misión es el anuncio del Evangelio, es decir, la llegada de Cristo para muchas gentes que incluso no lo conocen. Las misiones, ¿verdad?, que organiza la Iglesia, incluso en distintos lugares, sobre todo muy lejanos, donde a veces la Iglesia misma no llega, o el misionero no llega. Entonces la misión es de todos, todo bautizado, creyente en Jesucristo y conocedor de su palabra, debe anunciarla en distintas formas. Y no es solamente para pensar allá en las islas más remotas, no, hermanos. En el mismo pueblo y en las grandes ciudades como Nueva York, como nuestra Ciudad de México, como Brasilia, en fin, encontramos muchísima gente que está en la ignorancia de Jesucristo. Podíamos escuchar el testimonio de mucha gente que creció, ¿verdad?, en sus primeros años y su juventud y nunca oyó hablar de Jesucristo. O habló cualquier cosa, escuchó algún día, pero no le dio mayor importancia. La misión es precisamente para ir abriéndole el camino para cuando llegue Jesucristo a un alma. Ya nos hablarían de la gran misión de los 72 discípulos, ¿verdad?, que lo encontramos en el Evangelio también. O la misión, ¿verdad?, dice el Evangelio, mandó 72 discípulos de dos en dos a todos los pueblos. O mandó a sus mismos apóstoles, ¿verdad?, de dos en dos a todos los pueblos. En eso, queridos hermanos, la gran misión consta de todo lo que llamamos actualmente la pastoral vocacional en primer lugar, pero también la pastoral profética. Ya de ahí se derivan muchas otras tareas: la pastoral litúrgica, la pastoral a los jóvenes, la pastoral a los enfermos, etcétera, ¿no? Hay muchísimas razones pastorales que se derivan de ese gran mandato que Jesucristo le dio. Bueno, hoy celebramos pues el Domingo Mundial de las Misiones. Pero no solamente eso, queridos hermanos, y algo que me complace mucho decirlo también, es que hoy celebramos la memoria de San Rafael Guízar y Valencia, que por ser hoy domingo no hacemos del todo mención. Sin embargo, en el estado de Veracruz, y yo diría en la misma conferencia episcopal, San Rafael Guízar y Valencia, el primer obispo canonizado, el primer obispo santo de América, que es al mismo tiempo el patrono de todos los obispos en la Conferencia Episcopal Mexicana. Un
sacerdote y obispo misionero. Mira, si hoy tenemos que decir algo de las misiones y hablar de un ejemplo, un testimonio, es la vida de San Rafael Guízar y Valencia, ¿verdad? Que llevó pues el evangelio a todas partes, desde Estados Unidos, en Cuba, en Guatemala, en México, en todas estas regiones, y que le tocó, por cierto, la persecución religiosa. Él mismo a veces entre las balas y todo, atendiendo a los soldados caídos o a cualquier herido, se metía para confesarlos, para absolverlos, para darles tal vez el viático final, ¿verdad? Si no había en ese momento un médico que atendiera a una gente que cayó por las balas, bueno, pues él, que se vio él mismo perseguido, ¿verdad?, aquí en el estado de Veracruz, y que tuvo que salir de Veracruz, refugiarse en la Ciudad de México, incluso con sus seminaristas. Fue el único seminario que permaneció activo, todos los demás seminarios en la República cerraron, y él se esmeró en las vocaciones sacerdotales. Mira, ahí está, como decimos, la semilla, o el semillero, o el seminario, precisamente para que haya misioneros, evangelizadores, sacerdotes, ministros del Señor, que vayan a procurar la salvación del mundo, la salvación de las almas, decía San Rafael Guízar y Valencia, tomando incluso aquellas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, porque fue para él motivo de inspiración la santa, y la salvación de las almas, procurar la salvación de las almas. Incluso él decía, si el sacerdote tiene que celebrar la misa, pero al mismo tiempo hay un moribundo, deje tantito la celebración, ¿verdad? No entre a celebrar la misa, vaya primero a ver el enfermo, el moribundo, porque el moribundo no espera, podría morir en pecado. Vaya, atienda al moribundo y luego viene a celebrar la misa. Bueno, es un deseo de gran esmero y de procurar al pueblo de Dios. Bueno, pues hoy celebramos la memoria de San Rafael Guízar y Valencia, misionero y catequista incansable, ¿verdad? Y patrono también de la diócesis, sobre todo la arquidiócesis de Jalapa, que es donde él se encuentra sus restos mortales, ¿verdad? Que al mismo tiempo permaneció incorrupto, ¿verdad? No se corrompió su cuerpo ya muerto, sino al contrario, ¿verdad?, con varias señales muy hermosas. Bueno, pues hoy celebramos o recordamos la memoria de San Rafael Guízar y Valencia, el gran misionero y catequista, y en el Domingo Mundial de las Misiones. Por otra parte, nos encontramos directamente con la palabra de Dios, que es el objetivo del video, como cada 8 días. Bien, continuando pues con la reflexión del Evangelio de San Marcos. Recordemos una vez más que San Marcos se esmera en darnos, ¿verdad?, lecciones de catequesis, el catecismo, para despertar el interés de todas las criaturas, y que fue propiamente sus escritos como el primer catecismo que se leía en muchas comunidades de los primeros cristianos. Bien, ¿qué nos dice? Entramos todavía, continuamos con el capítulo 10, ya en el verso 46, ya son los últimos versículos, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice? Dice que Jesús, ya lo venía diciendo incluso en los domingos anteriores, ¿verdad? Hace 2 domingos dice que Jesús salió por el camino. Hace 8 días nos hablaba también de dónde lleva el camino, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Como el trono de la gloria, allá donde Santiago y Juan peleaban quién quedaría a su derecha o a su izquierda. Y recordamos toda esa catequesis. Hoy nos dice que Jesucristo por el camino, aquí es muy interesante la mención del camino, porque dice que se encontraba en Jericó. Jericó está en una región un poco alta, donde llegaban varios caminos de varios pueblos, porque arriba de Jericó estaba el centro comercial más importante. Entonces mucha gente subía precisamente a hacer sus compras, y pues evidentemente llevaba sus centavos, ¿verdad?, o traía la mercancía. Pero en Jericó había muchísimos ladrones, porque mientras había un emporio comercial arriba,
¿verdad?, en los pueblos una extrema pobreza y grandes necesidades en la gente, en el pueblo. Allí en Jericó se refugiaban pues muchos ladrones, ¿verdad?, o mucha gente menesterosa, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que robaban y muchas veces hasta mataban a la gente por ahí por robarles, ¿verdad?, el dinero o la mercancía según las necesidades. Había hambre, había necesidad, había enfermedad, muchos enfermos. Los encontraba usted pidiendo limosna en las calles. Bueno, pues nos dice que Jesucristo cruzando, era un cruce de caminos, ¿verdad? Diríamos hoy un distribuidor vial, ¿verdad? Bueno, pues ahí iba Jesús en el cruce de todos esos caminos en Jericó. Dice, y a la orilla del camino, quiere decir al margen, se encontraba un ciego pidiendo limosna llamado Bartimeo. Un hombre que, por la descripción que nos da el Evangelio de San Marcos, indudablemente ya había oído hablar de Jesucristo. Ya se le había despertado el interés porque algún día pudiera estar cerca de Jesucristo, y sobre todo oyendo que Jesucristo le devolvía la vista a los ciegos, el habla a los mudos, ¿no? Expulsaba demonios, en fin, todas las señales, ¿verdad?, admirables de las que nos hablan los evangelios en la tarea de Jesucristo. Jesucristo que viene dando liberación y viene dando la salvación sobre todo, ¿no? Bueno, pues aquel hombre sin lugar a dudas ya había oído hablar, ¿verdad?, de la fama de Jesús, y cuando oyó que Jesús iba en el camino y él en la orilla, no perdió la oportunidad, sino que al contrario, ¿verdad?, empezó a preguntar seguramente quién va a ir. Yo oigo mucha boruca, ¿no? Viene mucha gente, pues ¿qué está pasando? Y seguramente le dijeron, aquí va pasando Jesús de Nazaret, ¿verdad? Así es de que él indudablemente se emocionó y empezó a gritarle una oración muy importante, movido por el interés, si usted quiere, de recobrar la vista o de pedirle un favor a Jesucristo, pero sobre todo teniendo ya una previa catequesis, diríamos así, o evangelización. Y le empezó a dar un título: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mire usted, una oración, diríamos, muy breve, ¿verdad? Una oración muy sencilla, aparentemente sencilla, pero mire usted lo que quiere decir. Jesús, en primer lugar, quiere decir Dios salva, Yahvé salva. Eso significa el nombre de Jesucristo, que nosotros decimos el Salvador, ¿verdad? Ya en el español decimos el Salvador, pero Jesús significa Yahvé salva, Yeshua. Bien, más o menos así se pronunciaba, ¿verdad? Jesús salva. Quiere decir que ha llegado el Mesías. Mire usted, esto es muy importante, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel esperaba, ya había una gran expectación de la llegada de Jesucristo, la llegada del Mesías, según lo que habían dicho los profetas. Ya era el tiempo de que se cumpliera la llegada del Mesías. Qué importante es ir a leer a los profetas para ir preparándonos cuando llegue el Mesías, ¿verdad? O si ya está aquí o ya llegó el Mesías, ¿verdad? Pues todo eso el pueblo de Israel lo sabía muy bien, porque en Israel desde niños les ponen a leer los profetas y la ley de la Torá, ¿verdad?, para que se vayan ilustrando. Es una materia incluso formal dentro de las escuelas en Israel, conocer muy bien la ley del Señor. Bueno, pues seguramente Bartimeo también tenía algo de esta instrucción, porque le empezó a llamar con ese nombre Jesús, es decir, el Salvador, ¿no? Con qué ansia le diría, ¿verdad?, presentándole indirectamente sus necesidades o sus limitaciones, ¿verdad?, o sus grandes preocupaciones. Jesús, pronunciar el nombre de Jesús es muy importante y de gran valor, queridos hermanos. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, para pronunciar el nombre de Yahvé, se pronunciaba una sola vez al año. Nadie podía pronunciar el nombre de Yahvé. Solo el sumo sacerdote, a quien le tocara
según por turnos cada año, le tocara pronunciar el nombre de Yahvé. Y lo hacían en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, el templo más importante. El Santo de los Santos era el área reservada donde durante mucho tiempo estuvo el Arca de la Alianza, que conservaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Bueno, pues desde allá entraba el sumo sacerdote. Había un gran velo que cubría el área, diríamos, más religiosa o el área divina, ¿verdad?, donde estaba el Arca de la Alianza. Y entonces el sacerdote, desde aquel lugar, una vez al año, gritaba para todo el pueblo el nombre de Yahvé, y no se volvía a pronunciar. Recordemos que cuando Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó y el Espíritu de Dios se expandió para toda la tierra, como diciendo, estaba reservado en el Santo de los Santos, y de ahí se derrama sobre toda carne, como ya incluso lo habían profetizado varios de los profetas. Bueno, Bartimeo es el nombre de aquel ciego que estaba en la orilla del camino, y le pronuncia por su nombre. Pronunciar el nombre de Jesús es como jalarlo, como atraerlo, ¿no? Jesús, con fuerza, con el alma, con el ímpetu, ¿no? Va marcando esos detalles el Evangelio, que a veces cuando lo leemos deprisa no nos fijamos en tantos detalles. Y le da un segundo título, Hijo de David. Hijo de David era un nombre que estaba reservado para aquel que estaba anunciado también por los profetas. Un descendiente de David llevará en su mano el cetro de hierro, fuerte y poderoso, para regir a todas las naciones. De tal manera que cuando dijo Hijo de David, le está diciendo Rey, le está diciendo Mesías, le está diciendo Salvador, le está diciendo tantas cosas, ¿verdad?, que es la expresión de una fe viva, de una fe viva. Cualquiera diría, bendita enfermedad que me hizo pronunciar y crecer en la fe de aquello que yo he oído hablar de Jesucristo. Hoy lo aplico en la fe porque verdaderamente siento la necesidad de Dios. No solamente la necesidad de que me cure, no, la necesidad de Dios, que es lo que muchas veces no pedimos. Señor, tengo necesidad de ti, pero una necesidad en esta alianza de amor que tú celebras con nosotros. Qué importante es que nuestra oración vaya siempre con el deseo que brota del amor, porque te amo, porque espero y confío en ti, como lo dice hoy el Salmo responsorial, ¿verdad?, que es bellísimo. Ojalá que todos lo puedan meditar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Bueno, pues es verdad, el Señor va realizando toda una tarea de salvación. Bien, Bartimeo, seguramente ahí también mucha gente, porque era seguramente al mediodía, se acercaron y le dijeron, cállate, no inoportunes al Señor, ya viene cansado. Y parece que le dijeron, grita más fuerte, grita más fuerte, grita más fuerte. Aquí los gritos de Bartimeo expresan su fe, no solo su necesidad, sino la fe y la esperanza, el don de la esperanza. Así es de que gritó con más fuerza, es decir, con la fuerza de la fe, ¿verdad? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Una oración breve, repito, pero profunda y muy viva. Esto hizo que Jesús se detuviera. Como si no pudiera caminar más, Jesús se detuvo, y oyendo aquellos gritos en la fe, solo la fe detiene a Jesús en su paso. Grábelo, solo en la fe se detiene Jesús para atendernos. Así es que tenemos que crecer en la fe, y para crecer en la fe hay que conocer su palabra, el Evangelio, los mandamientos, tratar de llevar una vida mejor. Y Jesús dijo, llámenlo, que es una voz vocacional, llámenlo. No dijo tráiganlo, sino llámenlo.
escuchar el llamado de Jesús es fundamental. Para escuchar el llamado de Jesús hay que tener, diríamos, los radares abiertos. Y ese radar lo da la fe. Una fe como un don que viene por el Espíritu Santo, ciertamente, y que hemos recibido en el bautismo y sobre todo en la confirmación. Aquí también es motivo de rehabilitar nuestra vida de sacramentos. Rehabilita tu bautismo, tus promesas bautismales. Rehabilita tu fe y tu confianza en el Espíritu Santo como un verdadero trabajador del reino, incluso, ¿no? La confirmación. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Es la tarea de los discípulos y de los apóstoles. No dice aquí apóstoles, eso llama la atención, sino dijo sus discípulos. Y discípulos somos todos aquellos que tenemos a Jesús por maestro, donde escuchamos las lecciones de vida. De tal suerte, queridos hermanos, que todos somos discípulos. Y por lo mismo Jesús dice a todos los discípulos, llámenlo. Todos podemos hacer una promoción vocacional y todos podemos hacer una gran misión, sobre todo en atención del que está botado, del que está tirado. Quiere decir, no puede ni siquiera valerse por sí mismo, ¿verdad? En este caso es un invidente, ¿verdad? Como si fuera alguien que está incapacitado para muchísimas cosas. En otras ocasiones hemos meditado el que era sordo, el que era mudo, ¿verdad? O el sordo y mudo. Bueno, pero hoy nos habla de un ciego que evidentemente pues no puede ver. Y aunque parezca una redundancia, queridos hermanos, es motivo de reflexión. ¿Quiénes no pueden ver o quiénes le dijeron cállate, no inoportunes al Señor? Mucha gente nos deprime, mucha gente nos dice deja de rezar o ¿qué vas a sacar con tus rezos? ¿No? ¿Qué sacas con rezar el rosario? Desaniman a mucha gente y mucha gente se desanima por no saber el gran valor que tiene la oración en la fe. Y mucha gente te desanima, cállate, no le grites, que parece como si viniera la voz del demonio que no quiere que tú te acerques al Señor. Pero el Señor es verdaderamente consciente de todo lo que nos pasa. De tal manera, queridos hermanos, que ese llamado va a romper aquellas voces que te dicen deja de rezar, mira, mejor ven acá con la bruja que te dé un amuleto, que te dé algo poderoso, ¿no? Para que te protejas, etc. Queridos hermanos, el demonio siempre busca cómo distorsionar nuestra fe y llevarnos por un camino diferente al camino por donde va pasando Jesucristo frente a nosotros y tan cerca de nosotros. Por eso la oración no la dejes y no te dejes desalentar, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos esos gritos? Ya cállate, no me estés sermoneando, ¿verdad? Ya vas a empezar con tus cosas, mamá, papá, ¿verdad? Déjame en paz. Es decir, los llamados de Dios para muchos es algo duro, ¿no? Difícil. Pero nunca pierdas la disciplina. Dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, les guste o les disguste, tú hablas siempre del Señor. Eso es un propósito que debe de brotar de nosotros, habla del Señor. Llamaron pues al ciego diciéndole, ánimo. Incluso el Evangelio lo pone entre comillas, no solamente como una palabra dada por Jesucristo, sino que la palabra ánimo es una palabra sonora, onomatopéyica, diríamos en el hebreo, y lo mismo en la traducción al griego, ¿verdad? Por su sonido, significa del aliento, dale aliento al que está desalentado. Jaima, ánimo, pero lo tienes que decir comunicando el aliento de Dios, como en la misma creación original, cuando Dios le comunicó el aliento de vida a Adán, el hombre de barro, para que se irguiera sobre sus pies y estuviera a la vista de Dios. Así también Bartimeo,
el que está tirado en el camino, ¿verdad? Ve a darle el aliento. Misionero, ve a darle el aliento a tanta gente que está deprimida el día de hoy, de tanta gente que está desalentada, que no sabe para dónde ir, si espera en un gobernante, ¿verdad?, que mejore la situación o la justicia, o si está esperando que alguna cosa le dé poder o gracia, o está esperando la suerte imaginaria, ¿verdad?, que no existe, pero lo está esperando, o si se encomienda a Dios. Hay mucha gente muy desanimada. ¡Ánimo! El Señor te llama. Sin embargo, aquí dijeron, Él te llama, es decir, el que está por encima de todos. Él te llama, ánimo, levántate. Qué voces tan hermosas. Ánimo, levántate, porque Él te llama. El ciego tiró su manto, dice aquí, y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. 3 movimientos. Tiró el manto. El manto o la capa es como aquel cargo pesado, aquello que nos envuelve y nos encubre. ¿Será que está retratando el alma de Bartimeo, sobre todo en Jericó, donde abundaba el pecado? ¿En qué te has encubierto? ¿En qué te has protegido? ¿Será acaso hipocresía? ¿Será acaso una vida llena de mentiras para aparentar con los demás que tú eres muy bueno? ¿Será que no has reconocido tus miserias y no has entrado en el camino de la humildad para quebrantar tu soberbia? ¿Qué significa tirar la capa que te envuelve? Pues mucha gente está agarrada de muchas capas, queridos hermanos, que no nos deja ver. Y por lo mismo aquel hombre es un ciego. No te deja ver la capa en que te envuelves, o la misma hipocresía, o tal vez es una exhortación dada por Jesucristo, porque muchos en la ignorancia no pueden ver lo que les rodea. No puedes ver el mal gobierno, no puedes ver las mentiras del mundo, no puedes discernir entre aquel que te engaña. La ignorancia es como una capa que te cubre los ojos también, o es la carga de tus pecados y de tus pesares que te tienen apesadumbrado y no te dejan ver, es decir, no puedes razonar, estás agobiado, estás verdaderamente en un estado de descomposición anímica, porque cuando dicen ánimo, es para ir a rehabilitar el ánimo, el alma de una persona. Ánimo, como diciendo, alégrate, el Señor te ha escuchado, levántate. Dice aquí, de inmediato el hombre tiró el manto y de un salto se puso en pie. El Señor le rehabilita, ¿verdad?, sus piernas, el Señor le rehabilita el ánimo. ¿Qué significa que el misionero vaya dando ánimo en los pueblos o en las comunidades cristianas? ¿Qué significa que un misionero vaya donde están incluso los incrédulos o los malvados? ¿Qué significa realizar las misiones para devolverle al mundo un poco de paz y de entusiasmo en la vida? ¿Qué significa quitar la venda para discernir los problemas? ¿Qué significa, queridos hermanos, el levantarnos de un salto como aquel que está decidido a dejar una vida tan ociosa y tan dañina? ¿Qué significa estudiar, diría yo hoy para los jóvenes, prepararse para quitarse la ceguera que hay en los ojos de la fe o en los ojos de la inteligencia, que invita, ¿verdad?, esta palabra, sino a una reflexión profunda? De un salto, es decir, con toda decisión se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, oye usted qué palabra tan maravillosa, tan llena de ternura. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Deje caer esas palabras. Cierre tal vez sus ojos. Vuelva a decirle Jesús, hijo de David. Quiere decir Dios,
Mesías, Salvador, ten compasión de mí. Dejemos caer pues todas estas razones en nuestro interior en esta semana, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Mira qué amable es el Señor, siempre dispuesto a escucharnos, siempre nos escucha, pero a veces nuestras voces están ahogadas por el pecado, no siempre se escuchan con claridad y no siempre se nota la fe. Pero aquel hombre gritó con ganas. Y esto nos hace falta, hermanos, ¿verdad? Y de un salto tirar todo aquello que nos impide levantarnos. Y de un salto, como un venado, dice la misma escritura en el Antiguo Testamento, dando brincos como un ciervo. Llegamos hasta donde está el Señor, como un ciervo que pega de brincos, nos llega hasta el Señor. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Queridos hermanos, hoy podríamos decir tantas cosas. Hoy podríamos tener una larga lista de muchas necesidades, pero lo más importante es pedirle el amor. Rehabilítanos por dentro, Señor. Rehabilítanos y abre nuestros ojos en la inteligencia y en el alma y en la fe. Concédenos la gracia de discernir las situaciones en que vivimos para no dejarnos enredar una vez más por el padre de la mentira y por un mundo que nos traga con sus porquerías. Pidamos algo importante, no solamente sáname o cúrame o dame dinero o socórreme, porque eso es muy pobre, hermanos, muy pobre. Nos hace falta, pero no es lo más importante. Vaya usted a lo importante, vaya usted a lo esencial. El ciego le contestó con otro título, maestro. Quiere decir, dame la luz a la inteligencia, maestro. Que pueda ver, dame el poder de ver, es decir, dame sabiduría para ver el mundo en el que vivo hoy y poder salvarme, para que tú puedas entrar y darme la salvación que nos traes. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mira dónde está la esencia. No dice yo te sano, sino tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, si no crecemos en la fe, ¿podremos salvarnos? Le dejo esa pregunta para que cada quien la medite. Dice, al momento aquel hombre recobró la vista, pero no se fue, sino que comenzó a seguirlo por el camino. Y ese camino nos lleva incluso con Cristo a dar la vida en Jerusalén, en el Calvario. Hasta dar la vida es la tarea final de todo misionero y de todo aquel que en fe ha creído en el Señor y que con su propia vida va evangelizando y despertando a muchos que hoy duermen peor que un ciego, porque el sueño profundo como la muerte son muy parecidos, como aquella mitología griega, ¿verdad? Hipnos y Thanatos. Hipnos, el que duerme profundo, Thanatos, el que está muerto. Eran los gemelos, que dice la mitología que la madre, cuando quiso amamantarlos, uno se pegó al seno y el otro no lo hizo. Pero estaba tan profundamente dormido que a pesar de que se los acercaba a sus pechos, ninguno de los dos comió. La madre, horrorizada, pensando que estaban muertos, los aventó al infinito, ¿verdad? Formando la famosa constelación de Géminis. Hipnos y Thanatos. Bueno, es un dato cultural, pero queridos hermanos, el que no ve es como el que está muerto. Y dice el pueblo, el que no ve es el no saber. Y el que no sabe es como el que no ve. Pues queridos hermanos, reflexionemos, porque en la sabiduría popular encontramos también grandes razones, pero hoy lo encontramos a la luz del Evangelio. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Nadie que ha recibido una gracia extraordinaria de parte de Jesús se queda impávido, sino que lo intentará seguir. Sigamos pues al Señor hasta dar la vida
hasta terminar nuestra propia misión. Que el esposo dé la vida por la esposa, que la esposa por su marido, que los padres den la vida por sus hijos, que los hermanos den la vida por sus hermanos, que los cristianos aprendamos a dar la vida, ¿verdad?, por la salvación de todo el mundo. Hoy felicitamos a todos aquellos que participan de Liga Misional Juvenil, un movimiento apostólico, ¿verdad?, que corresponde a las obras pontificias, es decir, al Papa, y que también en nuestra parroquia tenemos esta gracia, ¿verdad?, en nuestra diócesis de la Liga Misional Juvenil, jóvenes que van en una dinámica, ¿verdad?, creciendo y formándose para hacer una gran misión por la salvación de todo el mundo. No nos alargamos, ¿verdad?, no quería yo alargarme tanto, pero queridos hermanos, una vez más, ¿verdad?, suscríbase al canal, toque la campanita y lo muy importante, dele el like. Sea usted catequista desde su teléfono celular, su tablet o su computadora, compartiendo este video para que la evangelización llegue a más gente. Hágale el bien a un mundo que está ciego, aplaudiendo incluso a la bestia que domina en el mundo, en un mundo de muerte, de miseria, de desgracia, de pobreza, con gobernantes a veces nefastos, ¿verdad? No todos, pero pues hay muchas cosas que incluso se involucran ahora hasta con las mafias de muerte, con enseñanzas de muerte, con la ideología de muerte, la ideología de género, el aborto, el crimen, en fin, ¿para qué enumerar más? Sea usted misionero, evangelizador, catequista. Encomiéndese también a San Rafael Guízar y Valencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga.